Estábamos terminando el año 1980. Nosotros veníamos de presentar el trabajo de obras de Violeta Parra en el anfiteatro de la Maison de la Radio de France, en París. Y estábamos en Le Glycine, en nuestra casa allá en Francia, cuando aparece Daniel Camino, quien nos presenta esta idea loca que él tenía. Daniel Camino, nuestro amigo productor peruano, que nos propone hacer una cantata latinoamericana, una gran cantata latinoamericana, basada en los versos de Pablo Neruda de las alturas de Machu Picchu, con la música de los Jaivas, con la participación de grandes voces latinoamericanas como Mercedes Sosa, Chabuca Granda, y todo esto presentado en vivo en las ruinas de Machu Picchu y presentado por la presencia y las palabras de Mario Vargas Llosa. Nosotros, sin embargo, encontramos esto una idea descabellada, una idea que no tenía pies ni cabeza. Nos sentíamos en realidad indignos de interpretar a este tan gran poeta insigne de nuestra patria. Hay que tener en cuenta, sí, desde luego, que corría el año, como bien dije yo, 80. Todavía nosotros no habíamos cursado ni la mitad de nuestra carrera. Sin embargo, en ese momento nosotros pensamos que no era esa obra para nosotros, que nosotros no podíamos tocar ni explorar en elementos tan ricos y maravillosos como los que había propuesto nuestro poeta en su gran poema. Eso fue, las anécdotas son así. Es decir, ¿quién iba a pensar que posteriormente, un día, íbamos a estar interpretando Alturas de Machu Picchu? Musicalizar un poema de un poeta que escribió en su historia, en su contexto, en su tiempo, traducir eso a música es una tarea bastante difícil. En el caso de Neruda es más difícil todavía porque Neruda es un poeta bastante hermético. Es decir, para poder nosotros interiorizarnos de sus ideas, de su concepto de Machu Picchu, o lo que él quería decir, tuvimos que fotocopiar sus libros, estudiarlo durante mucho tiempo, discutirlo, conversarlo, aprenderse algunas cosas de memoria. Entonces fue todo un desafío porque, en primer lugar, nosotros nunca habíamos leído el poema Alturas de Machu Picchu y nunca habíamos estado en el sitio Machu Picchu, en las ruinas incaicas en Perú. Entonces combinar esas dos cosas, hacer una música en París, y después llegar ya con una canción, es decir, con una música terminada, con una obra completa terminada a Machu Picchu, fue, digamos, era un misterio qué iba a pasar cuando en el lugar escucháramos la música nosotros y viéramos si efectivamente habíamos logrado captar la esencia de la poesía y la esencia del lugar Machu Picchu.
Y en enero del 81 ya recibimos las primeras señales de Daniel porque él se volvió a Perú. Después de este encuentro en París, él se volvió a Lima y desde allá nos empieza a mandar ya señales de que el proyecto él estaba firmemente decidido a realizarlo. Y lo primero que recibimos fue en una carta esta fotocopia del canto general, más precisamente del poema, porque empieza con la portada del canto general, pero ya rápidamente llegamos al segundo poema, que es Alturas de Machu Picchu, y donde él pone una dedicatoria increíble que dice: a mis queridos jaivas, la base de una cantata que ha de ser genial. Firmado Daniel. Nosotros partimos por una gira por Europa, especialmente por los países nórdicos. Recuerdo que andábamos por Alemania, cuando nos llegan más mensajes de él, llamadas telefónicas, en ese tiempo telex llegaban, o telegramas, donde pedía urgente que le mandáramos música. Porque necesitaba él pruebas y muestras de lo que nosotros estábamos haciendo para poder llevar adelante el proyecto, especialmente lo de conseguirse las ruinas de Machu Picchu para poder trabajar en ellas. Era tanta la presión de Daniel que nosotros empezamos realmente a trabajar, ya empezamos a creerle, porque después ya no solamente eran cartas o llamados, sino que ya nos estaba culminando a hacerlo, y ya en un tono más bien molesto por nuestra irresponsabilidad de no haber tomado en serio el trabajo. En aquellos tiempos, desgraciadamente, Albertito Ledo, que nos había acompañado ya en Buenos Aires y había cruzado también el océano junto a nosotros, decide partir, decide dejarnos. Sin embargo, a la vez queda un legado de su parte, que es un tema que él hizo solamente él, tocando todos los instrumentos, que son pocos, son un bombo legüero, algunas zampoñas, un trompe. La dejó grabada con nuestro ingeniero de sonido en aquellos años, nuestro amigo francés Dominique Estrabag. Cuando un día, yo no tenía idea de eso, un día solamente me dice Dominique, cuando ya Albertito por supuesto ya llevaba quizá más de casi un mes afuera, habiendo partido, me dice Dominique a mí que Albertito había dejado un legado. Así le digo yo, ¿y qué se trata de eso? Nada, es un tema, ¿lo quieres escuchar? Pero por supuesto, le dije yo tengo muchas ganas de escucharlo, veamos de qué se trata. Escuchamos en la sala de la música aquel tema, y yo no le doy vital importancia, sino que me siento agradecido por el regalo que nos había concedido Albertito. Sin embargo, y aquí es donde de los milagros que yo estaba hablando recién hace poquito, se produce un milagro muy importante, que es, al final de cuentas, es la decisión que tomamos nosotros de finalmente interpretar Alturas de Machu Picchu. ¿Y cómo se produce? Se produce en una escena seguramente la más doméstica, una de las más domésticas escenas que se pueda encontrar ahora en nuestro planeta. Estoy yo haciendo la cama en mi pieza, y justo al tirar la primera sábana, la sábana de abajo, me pasa de vuelta un aire. Y yo despierto a la realidad mágica y digo, del aire al aire. Pero si ese tema es del aire al aire. Y bajo las escalas corriendo las escalas y digo, por favor, pongan ese tema. Comienzo los primeros compases del tema y voy pieza por pieza, que en ese tiempo vivíamos en la comunidad, nosotros en París, voy pieza por pieza diciendo, nos encontramos en la sala de la música urgente porque hay importantes noticias que comunicar. Y era justamente cuando todos empiezan a escuchar, reunidos en la sala de la música, el tema, me dijeron, pero si ese es el tema de Albertito, todos lo conocemos. Sí, pero hay un detalle importantísimo, que ese tema se llama Del aire al aire. Fue así, logró su cometido. Logró Daniel Camino que nosotros finalmente
Fue una música que nosotros utilizamos porque se parecía mucho a las palabras del primer verso de Alturas de Machu Picchu. Y bueno, ese trabajo empezó de a poco a tomar forma, primero que nada, a tomar la decisión de hacerlo, porque pasó un tiempo que no nos decidíamos a hacer ese trabajo. Una vez que ya tomamos la decisión, ahí fue cuando empezamos a leer el poema, ya tratar de estructurarlo musicalmente. Fue en ese momento cuando nosotros empezamos ya a trabajar y nos hicimos unas fotocopias del poema. Nos conseguimos este libro, que es el poema Alturas de Machu Picchu, la versión en inglés, pero que trae las dos versiones. Acá viene en inglés, pero acá viene el poema en español. Nosotros lo fotocopiamos esto y nos hicimos una fotocopia para cada uno, donde todavía guardamos en nuestros archivos algunos ejemplares. Y cada uno con uno de estos libritos, con la fotocopia del poema en sus manos, empezamos a trabajar. Cada uno le hacía sus anotaciones, ideas que se le iban ocurriendo, de ritmo, de lo que fuese, y en las paradas en la ruta, en los hoteles, intercambiábamos ideas. Y en las pruebas de sonido, antes de cada concierto, aprovechábamos de tocar y ahí ya las ideas concretarlas ya en sonido, en música directamente. Y por ejemplo, en este ejemplar que tengo acá, hojeando, acá encuentro yo algo que se remarcó inmediatamente. Es un fragmento decidido. ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos? ¿En cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Ese fragmento fue elegido. Incluso hay subrayado algunas las preguntas. ¿En cuál? ¿Y qué es lo que después, en el arreglo final, está cantado en coro? Y la vida también subrayado como elementos importantes. Otro fragmento elegido: todos desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria, y su quebranto aciago de cada día era como una copa negra que bebían temblando. Así íbamos marcando, íbamos eligiendo. Por ejemplo, acá ya hay algunas anotaciones, como estos puntitos seguramente es la forma de frasear. Tarca y melodía piano alternando. Hay cosas, por ejemplo, que se marcaron y que después no se hicieron, se desecharon. Acá, otro fragmento elegido. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros poblados de castillos. Y aquí cambia, modula a re. El principio empieza en mi y la menor. Ahí está marcado, después modula re. Y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio. Vuelve a re, una vida de piedra después de tantas vidas. Así se iba armando un poco el trabajo. Reconozco la letra, este ejemplar era el de Mario. Ahí está la letra, esa es la letra de Mario. Este ejemplar, por ejemplo, aquí veo anotaciones de Eduardo, letras de Eduardo. En el primer poema, Del aire al aire, dice tema de Albertito, que nosotros lo incorporamos como la obertura del trabajo. Y es el tema que corresponde a Del aire al aire. Y eso fue lo que Eduardo descubrió, y aquí está anotado con su propia letra, tema de Albertito, dice: rearreglar si es que se puede, hacer transcripción y cuidar la obertura y magnificencia, y magnificarla. Anotaciones. Del canto del segundo canto al séptimo, tratamiento, desarrollo, profundidad, mucha música, tratar de encontrar leitmotiv que servirá de tema para el último canto. Anotación, pianos con quenas y tutrucas. Y justamente esa anotación, pianos con quenas y tutrucas, es la que finalmente como comienza después el segundo tema, que se llama La poderosa muerte. De nuevo está marcado el fragmento ya elegido, que era el hombre.
Aquí dice Cueca, por ejemplo, Cueca, la poderosa muerte, me invitó muchas veces, era como la sal invisible en las olas. Pero finalmente esto no se cantó, pero sí se usó el ritmo de Cueca en un fragmento. Aquí yo creo que queda claro una duda que nosotros tuvimos a través de todo el trabajo, que era si cantar o no cantar. Porque un músico cuando musicaliza algo, cuando interpreta musicalmente una idea, ha pasado a través de toda la historia de la música, no necesariamente canta, no necesariamente se lee, se dice las palabras en las cuales está basado. Hay casos famosos como La Tempestad de Shakespeare, los poemas sinfónicos, de ahí nace el género poema sinfónico del siglo XIX, que era inspirarse en una obra literaria para transcribirla y traspasarla a la música como idea musical. En el caso de nosotros estábamos siempre en esa disyuntiva, si cantábamos o no cantábamos. Incluso la planteamos al principio del trabajo, dijimos, bueno, ¿vamos a cantar el poema o nosotros lo vamos a interpretar musicalmente? O sea, con eso queríamos decir que no iba a haber ningún texto, simplemente íbamos a interpretar con música lo que Neruda había dicho con palabras. Después, bueno, finalmente quedaron las dos cosas. Hay momentos que se cantan, elegimos los momentos que nosotros creíamos que eran los más significativos, los más representativos de la idea general, y hay otros donde la idea literaria está expresada en una idea musical, como es el caso de este, donde dice Cueca. Es el fragmento de la cueca, del ritmo de cueca dentro de la poderosa muerte, donde está el solo de guitarra después. Aquí justamente no hay ninguna indicación de ninguna selección de textos, simplemente dice cueca. Aquí dice marcha rara, tarcas, caminos que se abren. Ah, bueno, claro, inspirado en las tarcas del tema de los caminos que se abren de nosotros mismos, que figuran en uno de nuestros primeros discos. Y es esta parte, no eras tú, muerte grave. Sigue, claro, dentro del mismo tema que nosotros consideramos que era la poderosa muerte, que son varios cantos, del canto segundo al canto séptimo, donde Neruda habla de la muerte del imperio, la muerte del hombre y de la muerte en general. Entonces esta marcha rara equivale a una parte que probablemente después en el tema mismo de la poderosa muerte quedó resumido a lo mejor en algunos compases nomás. Es la parte de las tarcas justamente, que es el final del solo de guitarra con el ritmo de cueca. Acá dice marcha triunfal, banda, coro en quintas, brillante. Está marcado de ahí hasta aquí. Y es la parte que dice, entonces en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre, se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana. Hasta ahí estaba seleccionado y dice la marcha triunfal y canto en quinta, que justamente es todo lo que se hizo. Ese tiene un ritmo como de las marchas nortinas del altiplano, o un ritmo de lo que se llama comúnmente diablada. Y está el canto en quintas, que como se hace definitivamente. Así, por ejemplo, acabo de tomar otro ejemplar. No tengo más ejemplares. Pero hay en las últimas páginas de otro de los ejemplares. Acá hay estas cosas marcadas. Suelen ser Conmigo Hermano, justamente. Es el que tiene más indicaciones. Es el poema el canto que está cantado prácticamente íntegro. Está seleccionado un momento que es lo único que no se canta de este canto. Pero hay indicaciones en cuanto de las armonías, de los ciclos armónicos, de las repeticiones, por ejemplo, que no están, después de no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados, nosotros agregamos sube a nacer conmigo hermano, por una necesidad musical que había que cerrar ese ciclo, y donde incorporamos nuevamente el título del canto, que no está en el poema original. También acá está agregado nuevamente, suban a nacer conmigo hermano, después de traer a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados, suban a nacer conmigo hermano. También eso es incorporado, también por una necesidad musical de repetir esa frase. Sube a nacer
Canto General es una obra poética extensa y compleja. Dentro del Canto General está Alturas de Machu Picchu, que es una parte del Canto General. Ahora, musicalizar poemas de Pablo Neruda es una tarea ardua desde el punto de vista del volumen de poesía y de letra, como canción, bien mirándola ya como canción. Entonces, en el caso de Alturas de Machu Picchu, la musicalización que los Jaivas hicimos fue justamente en dos partes. Una, por ejemplo, el Sube a nacer conmigo, hermano. La letra está absolutamente completa, es el poema completo, 100%, lo que se canta en la canción Sube a nacer conmigo, hermano. Pero en el caso de La Poderosa Muerte, por ejemplo, son extractos de algunos poemas, de varios poemas, en que el leitmotiv era el tema de la muerte. Entonces, el tema de La Poderosa Muerte tiene pedacitos de letras de distintos poemas que hablan sobre el tema de la muerte. Y en otros casos, por ejemplo, el final es un poemita muy pequeño, pero lo que nosotros hicimos fue no musicalizar la obra completa, porque habría sido una tarea realmente imposible, habríamos ocupado varios discos. Así que lo que hicimos fue, en el caso de Sube a nacer, el texto completo, y en los otros casos seleccionamos que, digamos, esa selección reflejara un poco lo que era en sí misma la obra de Alturas de Machu Picchu. Yo me acuerdo que nosotros conversábamos primero los poemas, o sea, decíamos qué ritmo podría tener, qué nos inspiraba musicalmente, o sea, la rítmica, la melodía. Uno de los primeros temas que se trabajó fue el tema de Suban a nacer conmigo, hermano, que ya nosotros sabíamos que tenía... Los dos temas que yo me recuerdo primero fue Suban a nacer conmigo, hermano, y Águila Sideral. Águila Sideral surgió en una improvisación. Esa fue una improvisación que afortunadamente fue grabada, la grabó Dominique, y en una grabadora de 2 pistas grabó la improvisación, que después nosotros la retomamos y ¿cómo se llama? La recuperamos, ¿cómo se puede decir esto? La transcribimos, digamos, exactamente como era, y después directamente la grabamos y le agregamos algunos coros. Digamos que ese el trabajo de Águila Sideral corresponde, digamos, a una creación totalmente colectiva. La de Suban a nacer conmigo, hermano, fue un poco más digamos, estudiada. Me recuerdo que Eduardo propuso una manera de acompañar en el piano, aunque él no fue quien tocó el piano posteriormente, sino que fue Claudio, pero él en el piano propuso esta armonía de joropo. Y ahí empezaron ya el trabajo de la melodía, que es un trabajo que siempre se hace con las palabras. Un trabajo medio complicado, a mí no me gusta mucho, pero lo he tenido que hacer bastante. Siempre me gustaba mucho más cantar melodías libremente y después buscar la letra que se acomoda a esas melodías. Bueno, en este caso es al revés. Es un trabajo de musicalización de un poema que ya está hecho. Es interesante también. Es más difícil, es más engorroso de repente. Sin embargo, se presta también para sorpresas, digamos. O sea, de repente surgen melodías, ritmos y que probablemente no surgirían de no existir este pie forzado, digamos, de la letra. Dentro de los procesos creativos para hacer Alturas de Machu Picchu, hubo uno que yo me acuerdo que fue bastante entretenido, que fue una improvisación en el tema Águila Sideral,
Un día estábamos en París, en la casa de Chatenet, en la sala de música, Claudio en el piano, Gabriel en la batería y yo en el bajo. Los demás no estaban en ese momento y se creó un momento muy mágico en que se comenzó a hacer una improvisación ya pensando en toda la musicalización de la obra de Neruda. Ya lo habíamos leído, lo habíamos discutido y comenzamos a tocar un tema que justamente lo que se grabó en ese momento fue exactamente lo que quedó como base para el futuro. Después llegó Gato y él le puso las quenas encima, las melodías de la voz. Eduardo cooperó en eso también. Pero lo curioso es que lo que se grabó en ese momento se transcribió exactamente y es lo que hoy día uno puede escuchar en el disco de Alturas de Machu Picchu en el tema Águila Sideral. La chispa había explotado y el fuego se encendía entonces. Teníamos en nuestras manos una ardua misión. Pensamos nosotros que nos iba a tomar mucho tiempo la conclusión de la interpretación de este magnífico poema. Sin embargo, el destino lo hizo todo rápido. Fueron 3 meses. Si se considera una obra de tal magnitud, quizá 3 meses no son nada para hacer la creación, llamémosles así, de la obra musical, la interpretación, la grabación y posteriormente la grabación en las propias ruinas. Todo esto se hace en 3 meses. Recién Claudio me dijo que fue en el 81 que comenzamos. Seguramente este mensaje de Daniel Camino, cuando todavía nosotros no habíamos decidido hacer la obra, este mensaje llega en el 81, en enero del 81. Bueno, pero ¿cómo íbamos a hacer? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a tomar esto? La chispa había explotado, había encendido el fuego. Teníamos de una canción, teníamos un tema que era Del aire al aire, donde no se iba a cantar. Nosotros dividimos finalmente el poema, que está en 12 cantos originalmente, nosotros lo dividimos en 7 cantos, puesto que hay alrededor de 4 o 5 cantos que hablan sobre lo que consideramos nosotros solamente un tema, que es la poderosa muerte, y es justamente el tema de la muerte, de la poderosa muerte, el que nosotros adoptamos como uno de los grandes temas de nuestra obra en este caso. Y bueno, con estos 2 temas listos y con la maqueta hecha, que la hicimos ahí en Le Glycine, que le mandamos estas maquetas a Lima, a Daniel Camino, y la respuesta fue inmediata, maravilloso, increíble, van por muy buen camino, a todos les ha encantado el trabajo que están haciendo, y esas maquetas fueron las que sirvieron para convencer a todo el mundo allá en Perú. Y en el mes de mayo, todavía dentro de esta gira que estábamos haciendo en un viaje por Alemania, una pasada por varias ciudades alemanas, teníamos una detención en Colonia de 2 o 3 días que estaban libres y decidimos en ese momento aprovechar la estadía en Colonia para alquilar los estudios de la EMI Electrola, son unos estudios muy importantes de Alemania, para grabar estos 2 temas, ya en forma definitiva. Lo que sí yo recuerdo es que uno de los últimos en grabarse la voz fue La poderosa muerte, por la famosa anécdota cuando Gato ya estaba afónico y nosotros no podíamos perder las horas de estudio que teníamos porque es una producción nuestra, es decir, no había nadie que estuviera detrás financiando, éramos nosotros mismos y teníamos que cuidar y aprovechar al máximo el tiempo de lo que habíamos previsto. Y Gato estaba afónico y no podía cantar y teníamos que grabar la voz de La poderosa muerte. Nosotros le preguntamos a una amiga nuestra que era secretaria de una cantante famosa francesa cómo lo hacía ella cuando estaba en estos casos, con afonía. Y ella nos dice, se pone una inyección de azufre. A nosotros nos pareció sorprendente una inyección de azufre, pero le venía perfectamente bien al tema de La poderosa muerte. Y llamamos a alguien en las cercanías del estudio, a un practicante, para que le viniera a poner a Gato la inyección de azufre. Y bueno, llega este practicante y cuando vamos a abrir la puerta era una monja, una religiosa que era practicante, que le venía a poner esta inyección de azufre a Gato para cantar La poderosa muerte. Era todo un clima increíble que yo creo que eso ayudó también un poco a crear una cierta mística en lo que fue la grabación de la voz de este tema. Encontré dentro del cuaderno de grabación una página del calendario
del estudio Pate Marconi, esos calendarios que se le sacan hoja a hoja, y que dice miércoles 5 de agosto, y está escrito con lápiz de pasta, dice, hoy a las 16 horas se terminó la grabación de alturas de Machu Picchu. O sea que ya sabemos exactamente que el 5 de agosto terminamos de grabar alturas de Machu Picchu. Y lo increíble es que ese fue el día en que se terminó el máster. Y nosotros el 7 de septiembre, o sea, prácticamente un mes después, estábamos ya en Machu Picchu haciendo la grabación del especial. Bueno, eso fue cuando ya fuimos a hacer el video. El video, la filmación del video, nosotros ya habíamos grabado y mixado el disco. Y ahí escuchando los temas, doblando, digamos, los temas en esas ruinas, con la luz que había ahí, nos levantábamos muy temprano, cuando justamente no había nadie. Y en la noche tarde también nos tocó grabar, por ejemplo, el tema de la poderosa muerte. Fue una coincidencia de nubes negras y casi lluvia, la luz así media amarillenta. Incluso utilizamos focos esa vez porque como estaba tan oscuro, tan negro, se utilizaron focos y se logró un ambiente que era bastante insinuante, digamos, bastante acorde, digamos, con la temática de la letra, la poderosa muerte. Realmente sentíamos que habíamos traducido en música las palabras de Neruda y que Neruda había traducido en palabras este espacio que hay ahí en Machu Picchu. Creo que ninguno de nosotros había estado antes en Machu Picchu. Solo conocíamos Machu Picchu a través, bueno, el caso de los hermanos Parra, a través de una tía nuestra, la tía Gladys, de quien hemos hablado muchas veces, la hermana gemela de mi mamá. Ella había estado en los años 50, poco tiempo después de Neruda, había estado en Machu Picchu. Y nosotros éramos chicos, yo de haber tenido 8 años, entre 8 y 10 años, cuando la tía Gladys volvió de Machu Picchu, y recuerdo yo que trajo una colección de diapositivas que ella misma tomó, y reunió a toda la familia, por supuesto, hizo la proyección contando toda su aventura. Y es la primera vez que yo recuerdo haber oído hablar de Machu Picchu, pero de una forma bastante intensa, porque la tía realmente era una mujer apasionada y todo lo que hacía, lo hacía, ponía todo su corazón. Y nos mostraba y nos contaba rincón por rincón, y tenía diapositivas de todos los rincones de Machu Picchu, era increíble. Y fue de esa manera, eran las imágenes más fuertes que quizás nosotros teníamos. Después, nosotros yo creo que conocimos más profundamente a Machu Picchu a través de la poesía de Neruda, que fue quien nos transmitió ya imágenes de otra naturaleza, imágenes más humanas, es decir, no como unas ruinas, sino que un lugar que fue habitado por gente donde pasaron todas las cosas que le pasan a los seres humanos. Sufrimiento, y como lo dice Mario Vargas Llosa, el sufrimiento de tanta gente para lograr algo que hoy día nosotros admiramos como una belleza. Todo eso nosotros lo conocimos y lo aprendimos a través de la poesía de Neruda. Y el Machu Picchu que nosotros entregamos es una mezcla de todo eso, yo creo, de lo que nosotros sabíamos, de lo que podíamos haber sabido antes por informaciones diversas, y básicamente por la información que obtuvimos a través del poema. Entonces fue todo un desafío porque, en primer lugar, nosotros nunca habíamos leído el poema Alturas de Machu Picchu y nunca habíamos estado en el sitio Machu Picchu, en las ruinas incaicas en Perú. Entonces combinar esas dos cosas, hacer una música en París y después llegar ya con una canción, es decir, con una música terminada, con una obra completa terminada a Machu Picchu, fue, digamos, era un misterio qué iba a pasar cuando en el lugar escucháramos la música nosotros y viéramos si efectivamente habíamos logrado captar la esencia de la poesía y la esencia del lugar Machu Picchu. Yo subí un día, el día que apenas llegamos a la Torre del Vigía, que es uno de los puntos más altos, y me puse unos audífonos, escuché la música mirando el valle, el panorama, y en ese momento como que se produjo un clic en que la música calzaba perfectamente, es decir, las ondas musicales se mecían al ritmo de las
nubes que pasaban, de las lluvias que caían, de los cóndores que pasaron volando. El hilo de plata, por ejemplo, que hablaba Neruda, yo lo estaba mirando, era el río Urubamba, que con el sol del mediodía se veía como una serpiente de plata en el valle. Son cosas que se fueron como enganchando, engarzando. Yo creo que ahí uno comprendió cabalmente qué es lo que había hecho, porque siempre lo que es la creación artística es muy instintiva, es muy visceral. Y yo creo que logramos un buen resultado. Habíamos mandado al máster, se había fabricado el disco, se había hecho toda la promoción. Nosotros mismos habíamos partido en gira de conciertos, primero a Buenos Aires, Argentina, una gira por varias ciudades argentinas, después por Chile, después pasábamos a Perú y de Perú nos íbamos a Cusco y de ahí a Machu Picchu. O sea, las cosas realmente se dieron de una forma, a una velocidad extraordinaria. Si consideramos que Daniel Camino vino prácticamente el 1 de enero del 81 y el 7 de septiembre ya estábamos en Machu Picchu, fue realmente un parto de 9 meses. De enero a septiembre son justamente 9 meses. Increíble, fue algo sorprendente. Todavía hoy nos sorprendemos nosotros de todo lo que esto significó, o sea, del sueño de Daniel Camino, de haberlo podido realizar, y prácticamente todo, de lo que Daniel propuso en esa primera reunión en Le Glycine. Lo único que no se realizó fue la participación de las grandes voces latinoamericanas, o sea, no fue cantado por Mercedes Sosa y Chabuca Granda como él lo había insinuado, sino que cantado por nosotros solos. Pero todo el resto sucedió, se grabó, se hizo la cantata, bueno, no le llamamos cantata, pero si queremos puede serlo, es la obra, Alturas de Machu Picchu, música de los Jaivas, poesía de Pablo Neruda. Fuimos a Machu Picchu, presentamos la obra de Machu Picchu, se grabó como un especial de televisión, fue presentado por Mario Vargas Llosa y realmente todo sucedió como estaba previsto. Yo pienso que Machu Picchu es nuestro trabajo, no diría yo cúspide, pero es lo que más hasta el momento importante hemos hecho, a nivel televisión, a nivel musical, a nivel creación. El tiempo le dio la razón a Daniel Camino, puesto que Alturas de Machu Picchu, la versión musical de los Jaivas, ha quedado en el tiempo como una de las obras populares musicales más importantes que se hayan hecho en Chile. Para nosotros se ha convertido en un gran honor, en nuestro máximo placer y efectivamente en nuestra más grande obra.